La noche oscura del alma. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Y cómo liberarte? Voy a compartir sus síntomas emocionales y espirituales. Te ofrezco consejos para navegar este periodo. Voy a compartirte algunos rituales o prácticas de autocuidado que te va a ayudar en este proceso. La noche oscura del alma es una metáfora espiritual que describe una etapa en la vida de una persona en la que experimenta una profunda crisis existencial o un periodo de intenso sufrimiento y desolación espiritual. Esta experiencia se caracteriza por un sentimiento de vacío, soledad y desconexión de lo divino o de un propósito más profundo en la vida. Durante este periodo, la persona puede sentir que ha perdido todo sentido de dirección o significado, incluso si anteriormente tenía una fe o convicciones firmes. El término proviene principalmente de la tradición mística cristiana y se asocia con San Juan de la Cruz, un místico y poeta español del siglo XVI, XV más o menos, quien escribió el poema y la obra titulada La noche oscura del alma. En su obra, San Juan de la Cruz describe este proceso como un camino doloroso, pero necesario para alcanzar una unión más íntima y profunda con Dios. La noche oscura es vista como una purificación del alma, que al superar esta etapa alcanza un nivel superior de espiritualidad y conexión con lo divino. En un sentido más amplio y moderno, el término se ha adoptado para describir cualquier tipo de crisis personal intensa que lleva una transformación profunda en la cual la persona, al enfrentarse y superar estas dificultades, emerge con un nuevo entendimiento de sí misma y del mundo que la rodea. ¿Cuáles son las pautas de la noche oscura del alma? Las pautas o etapas de la noche oscura del alma pueden variar según la interpretación, pero basándose en la obra de San Juan de la Cruz y el entendimiento espiritual más amplio, se pueden identificar algunos elementos comunes, ¿sí? Estas etapas describen un proceso de purificación y transformación que ocurre a nivel muy profundo en el individuo. La primera es sentimiento de desolación y vacío. El segundo, purificación del ego. El tercero, aceptación y rendición. La cuarta, transformación interna. La quinta, renacimiento espiritual. La primera etapa o la primera pauta, sentimiento de desolación y vacío, es el proceso cuando comienza con un periodo de oscuridad y desconexión. La persona siente que ha perdido la presencia de lo divino o de aquello que le daba sentido a su vida. Es común experimentar una pérdida de motivación, dudas intensas y una sensación de abandono. La segunda etapa, purificación del ego. Durante este tiempo, las expectativas personales y el apego al ego son desafiadas. La persona enfrenta a sus miedos más profundos y a los deseos no resueltos, lo que conduce a una purificación interior. Este es un proceso muy difícil, pero necesario para desprenderse de los apegos y creencias que impiden el crecimiento espiritual. La tercera, aceptación y rendición. Una vez que la persona acepta que está en este estado y deja de luchar con él, comienza la fase de rendición. Es un momento de soltar el control y confiar en que, aunque no se vea con claridad, hay un propósito más profundo detrás de esta experiencia oscura. La cuarta, hay una transformación interna. A medida que la persona se rinde y permite que la experiencia la transforme, comienza un proceso de renovación. Surgen nuevos entendimientos y se logra una percepción más profunda de la vida y del significado de la espiritualidad. Se desarrolla una mayor humildad y compasión. Y la quinta, renacimiento espiritual. Al final del proceso, el individuo experimenta una especie de renacimiento. La noche oscura ha terminado y la persona emerge con una conexión más profunda y genuina con lo divino o consigo misma. La fe sí existía previamente, se ve fortalecida y renovada
y la persona ahora tiene una mayor claridad y sentido de propósito. ¿Cuáles son las características comunes? Duración variable, desorientación, profunda reflexión. La noche oscura del alma puede durar semanas, meses o incluso dependiendo del proceso personal de cada individuo. Desorientación. Puede haber una confusión, sentimientos de pérdidas de identidad y la percepción de que todo el progreso anterior ha sido inútil. Profunda reflexión invita a la introspección. Esto invita a la introspección profunda y la autoevaluación, lo que lleva a un cambio interno y a un crecimiento espiritual. Es importante entender que la noche oscura del alma no es vista como un castigo, sino como un proceso transformador necesario para la evolución espiritual y personal. Aunque puede ser dolorosa, se considera que tiene un propósito positivo y lleva a una conexión más auténtica y profunda con uno mismo y con la espiritualidad. La definición de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es una experiencia espiritual muy intensa y transformadora que se caracteriza por una sensación de desolación, vacío y desconexión profunda de lo divino o de un propósito superior. Es un periodo de crisis existencial en el que la persona puede sentirse muy perdida, sin dirección y enfrentada a sus miedos y dudas más profundas. A menudo se considera una etapa de purificación, de crecimiento, en la cual, al superarse las pruebas y desafíos internos, se alcanza un estado de renovación espiritual y una mayor conexión con lo trascendente. Con lo trascendente. El término proviene de la obra homónima del místico español San Juan de la Cruz, quien describió este proceso como una fase necesaria para la purificación del alma en su camino hacia la unión mística con Dios. Aunque el concepto tiene sus raíces en la tradición cristiana, en un sentido más amplio se ha aplicado a cualquier crisis personal profunda que conduce a una transformación interior muy significativa. ¿Cuáles son los síntomas de la noche oscura del alma? Los síntomas de la noche oscura del alma pueden ser intensos y muy abrumadores, ya que reflejan una crisis muy profunda a nivel emocional, mental y espiritual, aunque la experiencia varía de una persona a otra. Algunos de los síntomas más comunes incluyen sentimiento de desconexión y vacío, desorientación e incertidumbre, desesperación o angustia emocional, pérdida de placer o interés, cuestionamiento de creencias, sensación de estancamiento, soledad profunda, dificultades para orar, ansiedad y miedo intenso, cambio de perspectiva. Es importante tener en cuenta todos estos síntomas que uno padece cuando está navegando este proceso, la noche oscura del alma. El sentimiento de desconexión y vacío es una sensación de separación de lo divino, de la vida o de lo que antes daba sentido. La persona puede sentirse abandonada o que su fe ha sido puesta a prueba, o la desorientación e incertidumbre, falta de claridad sobre el propósito o el significado de la vida. La persona puede sentirse perdida y sin dirección, lo que lleva a una crisis existencial, la desesperación o angustia emocional. Aquellas emociones de tristeza, desesperación y profunda melancolía es como que ahonda y ciega a la persona. Esta etapa puede parecer similar a la depresión, pero se distingue por un componente espiritual o existencial, pérdida de placer o interés. Las actividades o cosas que antes proporcionaban alegría o satisfacción puede perder su significado. Todo parece monótono o sin sentido. También el cuestionamiento de creencias. Se cuestionan convicción espiritual o filosófica que antes se daban por sentados. Esto puede llevar a una reevaluación completa del sistema de creencias. Sensación de estancamiento. Una percepción de que la vida no avanza o de que el individuo está atrapado en una etapa difícil. Las viejas formas de encontrar consuelo o respuestas ya no funcionan. La soledad profunda, un sentimiento de soledad y aislamiento, incluso cuando se está rodeado de otras personas, la persona puede sentirse incomprendida y alejada de los demás. Dificultad para orar. Si la persona solía practicar actividades espirituales, puede sentirse que estas prácticas han perdido su eficacia.
ansiedad o miedo intenso. Pueden aparecer miedos irracionales o una sensación persistente de ansiedad sobre el futuro o sobre la existencia. También puede ocurrir cambio de perspectiva. En algunos casos, la crisis lleva a un cambio de percepción y a cuestionar el propósito más profundo de la vida. Este es un nacimiento o transformación. Es fundamental señalar que, aunque los síntomas de la noche oscura del alma pueden parecerse a los de la depresión clínica, la noche oscura tiene un componente espiritual asociado a un proceso de transformación. Sin embargo, ambos estados pueden coexistir. Y si la angustia es severa, es importante buscar apoyo profesional. Aunque es una experiencia dolorosa y desafiante, la noche oscura del alma se considera una fase de crecimiento y purificación. Y al superarla, la persona suele emerger con una mayor claridad, una fe renovada y un sentido mucho más profundo del propósito y conexión espiritual. Los síntomas importantes a tener en cuenta, los síntomas emocionales y espirituales de la noche oscura del alma, esto refleja la profundidad de la crisis interna que se vive durante este proceso. Aquí voy a detallar algunos de los síntomas emocionales: tristeza profunda, ansiedad, desesperanza, aislamiento, pérdida de interés, confusión, irritabilidad, sensación de vacío. Síntomas espirituales: desconexión de lo divino, cuestionamiento de la fe, dificultad para orar o meditar, percepción de abandono espiritual, falta de conexión con el propósito de vida, introspección profunda, oscilación entre la esperanza y la desesperanza. Importante a tener en cuenta cuando estás padeciendo síntomas emocionales. La tristeza profunda es un sentimiento persistente de tristeza o melancolía que parece no tener una causa específica. Ansiedad, sensación de inquietud o preocupación que puede ser constante y difícil de controlar. Desesperanza, un estado en el que parece que nada va a mejorar, lo que lleva a un sentimiento de desesperación. Aislamiento, deseo de retirarse del contacto social, acompañado de la sensación de no ser comprendido por los demás. Pérdida de interés, la falta de entusiasmo por las cosas que solían traer alegría o satisfacción. Confusión, dificultad para entender lo que se siente o para encontrar un sentido en la experiencia. Irritabilidad, tendencia a sentirse fácilmente molesto o agitado. Sensación de vacío, es una percepción de que todo está vacío, sin propósito o sin sentido. Nada tiene sentido. Y en síntomas espirituales, cuando se siente la desconexión de lo divino, es una sensación de que Dios, el universo o una fuerza espiritual superior ha dejado de estar presente o de responder, o también cuestionamiento de la fe, dudas profundas sobre creencias religiosas o espirituales que antes se daba por sentadas, dificultad para orar, problemas para concentrarse en la oración o meditación. Percepción de abandono espiritual es un sentimiento de haber sido dejado solo en un proceso de prueba o purificación. Falta de desconexión con el propósito de vida. Es como una dificultad para ver un propósito o sentido en las experiencias de la vida. Introspección profunda. La mente se ve empujada a reflexionar sobre preguntas existenciales y espirituales, lo que puede ser tanto revelador o como abrumador. Oscilación entre la esperanza y la desesperanza. Momentos en los que la persona puede vislumbrar una salida, seguidos de caídas emocionales que refuerzan la sensación de oscuridad. Importantes notas a tener en cuenta: sensación de purificación y transformación final. Aunque se experimentan dificultades, muchas personas han pasado por una noche oscura del alma, que describen una sensación de limpieza y renovación del final del proceso. La transformación final. Este proceso, aunque arduo, es considerado por muchos como un catalizador, un crecimiento profundo y una conexión más genuina con uno mismo y con lo trascendental. Estos síntomas son una señal de un proceso de transición y cambio espiritual en el que la persona se enfrenta sus miedos, apegos y dudas más profundas. Aunque puede parecer abrumador, la noche oscura del alma
se ve como una oportunidad para renacer con una comprensión más plena y renovada de la vida espiritual. Consejos para navegar este periodo oscuro. Navegar la noche oscura del alma puede ser un desafío muy profundo, pero hay formas de cuidar tu bienestar emocional y espiritual durante este tiempo. Aquí le voy a compartir algunos consejos y prácticas que pueden ayudarte a atravesar esta experiencia oscura. Primero es la aceptación y permitir sentir. Permítete sentir. No luches contra las emociones intensas, las sensaciones oscuras. Reconoce y acepta lo que estás sintiendo. Esto es un paso muy importante para poder atravesar esta experiencia oscura. No te juzgues, comprende que es normal pasar por este tipo de crisis y que no es un signo de fracaso o debilidad. El segundo, prácticas de cuidado personal. Descansa de manera adecuada, duerme bien, descansa bien. Esto ayuda a regenerar la mente y el cuerpo. Haz ejercicio suave. Camino al aire libre, yoga, tai chi, danza terapia. Esto te va a ayudar a liberar la tensión y te va a ayudar a proporcionar un sentido de conexión contigo y en el momento presente. La alimentación saludable también es fundamental. Mantén una dieta equilibrada y nutritiva. Esto es esencial para apoyar tu bienestar físico y emocional. También la escritura reflexiva. Escribe un diario, registra tus pensamientos, emociones, sensaciones, incluso sueños. Esto te va a ayudar a aclarar lo que está pasando y observar aquellos patrones en tus pensamientos y sentimientos. Escribe carta. Puedes escribir cartas a lo divino o a una parte de ti mismo para expresar tus sentimientos, frustraciones, preguntas y deseos. No es necesario enviarlas o mostrarlas a nadie. Es una forma de canalizar tus emociones. Prácticas espirituales adaptadas como meditación plena, oración simple, lectura inspiradora o escuchar un audiolibro que te inspire o historia de las demás personas. Busca apoyo, habla con otros, con algún guía espiritual o algún mentor. Esto te van a proporcionar consejo espiritual, te va a proporcionar guías, más claridad. También es importante que te haga algún pequeño ritual que te va a ayudar a renovar y purificar tu aura, tu espacio. Ritual de velas. Encender una vela en un lugar tranquilo y observa la llama que puede simbolizar tu intención de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Baños de sal o hierbas. Un baño con sales de Epsom o hierbas relajantes como lavanda. Escribe escribe tus miedos y frustraciones en un papel y quémalo de manera segura como un acto simbólico de liberación. Practica la conexión con la naturaleza, paseos al aire libre, tocar la tierra, apoyarte en el pasto, compasión y paciencia, sé amable contigo mismo. Esté paciente con el proceso. La noche oscura del alma no se resuelve rápidamente. Permítete el tiempo que necesites y recuerda que cada proceso de transformación lleva su propio ritmo. Es importante recordar que aunque esta experiencia puede ser dolorosa y solitaria, a menudo lleva un crecimiento significativo y una mayor claridad y personal. Al cuidar de tu bienestar, estás practicando la autocompasión, estás sentando las bases para emerger más fuerte y con una comprensión renovada de ti mismo y de la vida. Si necesitas ayuda, busca una coach. El coaching holístico puede darte variedades de recursos, de herramientas para trascender este proceso de una manera más más fortalecida. Confía. Te invito que te registre en este link que voy a dejar allí abajo. Suscríbete, dale like, comparta con tus seres queridos y recuerda, no tienes que pasar esto de manera sola. Busca apoyo profesional. Yo como coach holística puedo compartirte herramientas, recursos, guías, variedades de conocimientos para trascender, porque yo he estado en este proceso, en ese camino oscuro.